Hola mi gente de Fundiendo con la Biblia. Qué bueno que pueden vernos en esta tercera temporada de nuestro podcast. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Una profesora que respeto mucho, no he dejado de decirle profe, siempre se queja conmigo. Y una gran amiga, que es Ana Bejarano. Ana Bejarano es Premio Nacional de Traducción de España. Fue premiada en el año 2016 por su traducción de la novela Gran Cabaret de David Grossman. Ha traducido otras obras de Grossman, también de otros autores israelíes como Edgar Keret, Sruya Shalev, y es profesora de la sección de hebreo y arameo del Departamento de Filología Semítica de la Universidad de Barcelona, una universidad con la que tengo una relación muy, muy especial y estamos muy contentos de tenerla hoy en nuestro podcast. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias, doctor Liriano, por haberme invitado. Es un placer siempre hablar contigo y bueno, se nota que eres mi amigo porque exageras en tus No estoy alabanzas. exagerando. De hecho, para nuestra audiencia no mencioné muchísimas cosas que realmente de currículum sí que Ana tiene por su experiencia trabajando en la enseñanza de la lengua hebrea, pero también en diferentes aspectos de la lengua hebrea, principalmente moderna, pero también de todos los tiempos. Y hoy hablaremos más que nada de traducción. Y aunque su enfoque principal es la traducción de textos modernos, creo que el amplio conocimiento que tiene del hebreo de todas las épocas nos ayudará también a poder ver la traducción en el contexto, en el contexto bíblico. Como dijimos, usted es traductor oficial de David Grossman o David Grossman. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo cayó en el mundo de la traducción? En el mundo de la traducción, como en tantas cosas en la vida, caí por pura casualidad. Yo había estudiado filología hebrea en la Universidad de Barcelona y pedí varias becas para hacer una pausa entre lo que era la licenciatura y lo que podía ser un doctorado, que en aquel momento no se hacían másteres. Y de las muchas becas que pedí, me dieron la mejor. No me explico cómo. Tuve una beca Juan Marc, de la Fundación Juan Marc, en el año 82, que era una beca buenísima y la pedí por políticas lingüísticas, porque es lo que ofrecían en aquel momento. Y lo que estudié entonces fue lo que es el desplazamiento de lenguas en Israel por parte de los inmigrantes y cómo adquirían el hebreo. Y la Wow. verdad que me metí en un jardín que, aunque era también pertenece a la filología, no era exactamente lo mío. Aprendí muchísimo y tomé algunas asignaturas como estudiante visitante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y en una de ellas hice un comentario marginal y totalmente aleatorio sobre el hecho de que yo había escrito mi trabajo de final de grado sobre la poetisa Raquel Ujú. Blufstein, que es la primera poetisa hebrea, que es de principios del siglo XX, y había traducido toda su obra poética. Había hecho un estudio y había traducido su obra poética al completo al castellano. La profesora que en aquel momento estaba en el aula impartiendo la clase, que era de sociología, es que ni siquiera tenía nada que ver con literatura, se quedó con la copla y luego, al salir de clase, me dijo: ¿he entendido bien que has traducido toda la obra poética de esta gran poetisa, que es la poetisa hebrea más importante casi de la primera mitad del siglo XX, de la literatura hebrea contemporánea? Y le dije sí, como algo que, bueno, y me dijo: pero esto hay que publicarlo. Y ahí fue el inicio, que ya me puso en contacto pues con una editorial de Barcelona, justamente Río Piedras, y luego con lo que era el Instituto de Literatura Hebrea, que es una institución pública de Israel, Ujú. que maneja lo que son todos los derechos de los autores y que promueve la traducción de los autores israelíes.
porque en realidad, bueno, todos los autores quieren ser traducidos, pero imagínate que autores de literaturas que están escritas en lenguas minoritarias, aunque el hebreo es una gran lengua, no es una lengua en absoluto minorizada, sino que es una lengua maximizada, en mi Ujú, opinión. A día de hoy tiene unos 10 millones de hablantes, cuando hace 130 años no tenía ni un hablante natural. Y el impacto que tiene el hebreo hoy en Internet, en la inteligencia artificial, también la importancia le viene dada por ser la lengua de la Biblia. Quiere decir que ujú. el hebreo es una lengua minoritaria, pero que tiene su importancia. Y a raíz de eso, pues publicaron el libro de Raquel, la poetisa, con el estudio que yo había hecho, que quedó un libro muy bonito que hizo Río Piedras. Y después ya ellos mismos, el instituto me ofreció traducir otra obra, una obra teatral de un autor, de un dramaturgo israelí, y así fue como paralelamente a mi vida como filóloga, pues me metí en el mundo de la traducción sin intención de hacerlo. Creo que muchos de los traductores literarios del hebreo, yo creo que todos somos personas que hemos salido de las carreras de filología y que trabajamos en traducción como algo paralelo, porque, bueno, huelga decir que vivir de la traducción es muy difícil. Y a pesar de que yo misma he traducido mucho, creo que he traducido más de 70 obras de la literatura hebrea contemporánea, pues es imposible vivir de la traducción. La traducción es algo que hay que hacer casi, no te voy a decir vocacional, porque yo estoy en contra de que se trabaje sin cobrar, no yo, sino todo el mundo. Me parece que el hecho de que se considere que la cultura no debe ser pagada es un gran error, pero en realidad lo hemos hecho en gran parte de una manera que es casi una misión, ¿no? Cuando te Ujú. metes en traducción es como un veneno que se te mete en las venas y no lo puedes dejar. La verdad es que de mi faceta profesional casi te diré que con el tiempo ha sido de lo que más satisfecha me siento, ¿no? El hecho de que gente pueda leer a Grossman o pueda leer a la poetisa Raquel o se pueda reír con los tremendos cuentos de Edgar Keret, pues, y luego que también que muestra yo creo que la labor de los traductores literarios de la literatura hebrea contemporánea, creo que también colaboramos a que haya una visión distinta de lo que es la proyección que tiene Israel en el mundo, Ujú, que es o fanatismo religioso o guerra perpetua. Y existe otro Israel, que es el Israel del arte, el Israel de la gente corriente, el Israel de la normalidad. Entonces también creo que podemos estar bastante satisfechos los traductores de ser una especie de puente entre lo que es la normalidad de Israel, ¿no? Que existe ujú. otro Israel que no se muestra al gran público, ¿no? Claro. ¿Cuál es su proceso de traducción? Porque como, también como traductor, aunque bíblico, yo sé que hay muchísimas teorías sobre traducción y uno lee y estudia muchísimo cuáles son los diferentes abordajes y perspectivas, pero finalmente uno adquiere su propio proceso. ¿Cuál es su proceso? Yo la verdad es que he leído relativamente poco, no se puede decir que no haya leído, pero he leído relativamente poco teoría de la traducción, que me encanta, me gusta y creo que es muy útil, pero no me ha servido tanto a mí para traducir. Yo Mm, tengo cuatro ideas claras con las que suelo discrepar en encuentros, en congresos a los que voy. Uno de ellos es que yo creo que el traductor debe ser invisible. A mí me gustan las traducciones que cuando el lector las lee en mi traducción española o castellana, pues no esté pensando que, ay, mira, lo dice así. No, tiene que fluir, tiene que ser un texto. El mejor piropo que yo puedo recibir de una traducción es que me digan, uy, parece que está escrito en original, que está escrito ujú, en español. Pero yo sé que esto, porque me ha pasado muchas veces, la gente no piensa así. La gente cree que tienen que
dejar términos en la lengua original, que tienen... A mí la verdad es que me molestan mucho las traducciones. Por ejemplo, si estoy leyendo una novela japonesa, me molesta que cada tantas frases dice, y el personaje se tomó un chinchunch, y luego se fue y se tropezó con el can chinchun. Digo yo, pero a ver, ¿esto es traducir? Esto no es traducir. Dicen que le da color local. Yo no lo veo porque el lector que está leyendo en japonés no se topa con estas interrupciones. Em, Eso afecta mucho, creo, a la traducción bíblica. La traducción bíblica, no te voy a decir porque tú eres el especialista y es un mundo completamente aparte. Lo que nos ha pasado, creo, con las traducciones bíblicas es que nos hemos acostumbrado a decir cosas raras en castellano y ya no nos gustan las buenas traducciones. Claro. Cuando intentas Uy, arreglarlas, pierden esa especie de halló gracia a sus ojos. Vale, nos parece normal ahora que alguien halle gracia a los ojos de alguien, pero en el hebreo actual es como se dice. Tú si ves un claro. pantalón en un escaparate en Tel Aviv hoy, pues dices, este pantalón halla gracia a mis ojos, porque es la manera normal de decir me gusta. Frase que me dio Eh, trabajo aprender cuando estaba con hebreo moderno. Me parecía tan larga para decir me gusta algo. Es la manera más natural de decirlo. Entonces yo, una de las cuestiones que siempre intento es la invisibilidad del traductor. A ver, los traductores somos importantes. En España la ley nos considera autores de la traducción nuestra, que en eso se ha avanzado mucho, pero yo no dejo de ver dónde está mi papel. Está el Claro. autor. El autor es el principal, sin él no hay texto, y luego estamos un montón de traductores. También me gusta muchísimo, yo siempre que abordo un libro me acuerdo de Borges cuando dice, el original es infiel a la traducción. Me encanta. Digo, esta es la verdad. Es que el original es infiel a la traducción. Todo lo de la fidelidad y todo eso, yo creo que eso ya está muy manido. Lo que debes hacer, yo creo, es distanciarte del texto. Tú lees el párrafo, la frase, y tú te distancias y Mm. piensas cómo yo lo diría, que suene bien en mi lengua. Mantener el registro es muy difícil, lo reconozco. Luego, por mi parte, también soy una persona que nunca lee el libro. Si puedo, no leo el libro antes. Que hay gente que Oh, dice, tengo que leer el libro antes. Yo creo que la lectura fresca, la primera lectura fresca de un lector es la buena, para mí, ¿eh? Yo prefiero, a veces he leído el libro y luego me lo han encargado y yo ya sé que me han estropeado parte de la del trabajo. frescura. El hecho de ir traduciendo y no haber leído el libro te da una frescura en la lectura Mm. que no dejamos de ser, esto también está ya muy dicho, lectores privilegiados, ¿no? Los traductores, porque luego es cierto que lo relees, pero siempre la primera lectura yo creo que es muy importante. Y entonces, Eh, ¿cómo hace para cuestiones contextuales? ¿Sí lee una sección completa antes de traducirla o va traduciendo conforme va Párrafo a leyendo? párrafo, Ok. párrafo a párrafo, pero yo en muchísimas de las obras que he leído no sabía yo ni cómo iba a terminar aquello. Muchas veces en realidad tú tienes que traducir sabiendo lo que ha pasado después, porque si no hay muchas cosas que no sabes bien cómo decirlas, sobre todo el hebreo que tiene un problema de tiempos verbales. Ujú. Nuestro tiempo en Occidente es muy lineal, nosotros estamos con el pasado a la espalda y el futuro delante, pero el hebreo moderno incluso y la sociedad judía actual, creo yo, eso es una apreciación mía, tiene una visión circular del tiempo. El tiempo es como una masa. Tú puedes hablar Wow. en un nosotros que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Nosotros los traductores con Grossman, por ejemplo, con David Grossman, él pide trabajar con sus traductores y una de las cuestiones que más problemas nos plantean es cuándo demonios pasan las cosas. Porque esto cuando pasó, sobre todo la traductora alemana, es todavía más cabeza cuadrada que nosotras, pues dice, pero ¿cuándo pasó? David Grossman no entiende de lo que estamos hablando, porque los tiempos, como tú sabes que conoces bien el hebreo, en hebreo funcionan de otra manera. Sí. Es como modal. Ayer mismo tuve una anécdota relacionada con la Biblia. em,
el que es ahora corresponsal del Mundo, del periódico El Mundo en Israel, Salem Ergi, me consultó, porque bueno, soy muy amiga de él y tal, y hablamos de cuestiones y eso, y me dice, mira, el Shabak, los de seguridad de Israel, han creado una nueva unidad que está basada en un versículo bíblico que es, espérate a ver, el primer libro de Samuel 15:29, donde dice, Netzach Israel lo yeshaker. Las Biblias traducen la gloria de Israel no mentirá. A ver, una unidad de seguridad de Israel que tenga una, que sea la gloria de Israel no mentirá, ¿eso alguien lo entiende en un diario actual? Yo creo que la traducción no es buena. Ujú, Entonces, Netzach, nos encontramos con estas palabras hebreas que quieren decir muchas cosas a la vez. Quiere decir gloria, quiere decir eternidad, la gloria de Israel, la eternidad de Israel, lo yeshaker, no mentirá. Pero a ver, ¿esto qué quiere decir? Lo que está queriendo decir es que Israel es eterno. La eternidad de Israel no es mentira, es verdadera. ujú. Para eso haces una unidad nueva del ejército, que tú la llamas así porque Israel siempre va a vencer, siempre va a estar ahí. Pero es espantoso si tú miras las traducciones bíblicas. La labor que tú hiciste con tu tesis doctoral fue tremenda, tremenda. Yo entiendo que es muy Gracias. difícil y que el texto bíblico es muy largo, pero cada vez que te topas con algo, dices, a ver, ¿algún mortal actual puede entender que es la gloria de Israel no mentirá? Eso no tiene ningún sentido, No están tiene traducidas sentido. así. Mientras que la eternidad de Israel en vez de no mentirá, es verdadera, porque este no mentirá no es cierto, no funciona como un futuro nuestro, es que Claro, no es mentira. Pues es lo que yo veo que, vale, que la otra traducción da color a no sé qué, algo arcaico, algo que no se entiende. No entiendo por qué los textos tienen que estar como opacos. Quien escribió claro, eso en su momento, la persona que escribió el texto bíblico sabía muy bien lo que estaba diciendo y no decía, no producía frases como la gloria de Israel no mentirá. claro. Porque eso, bueno, se puede decir, pero no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que debería prevalecer qué funciona en tu lengua, teniendo en cuenta, claro, que cuando los textos antiguos presentan unos problemas, por no decir que el texto bíblico son 1000 años de historia de la lengua y ya tenemos dificultades a veces para entendernos con términos, los hispanoamericanos, latinoamericanos, España, imagínate. Pero yo creo que la frescura de una primera lectura es importante para mí. Sé que en eso también muchos traductores dicen que no, que trabajan el texto, lo desmenuzan antes. Cada maestrillo supongo que tiene su librillo. A mí Ujú. me viene muy bien la frescura de una primera lectura y luego sobre todo la invisibilidad del traductor, a mí me parece que es fundamental. Pero Entonces dijo cuatro cosas que toma en cuenta: la invisibilidad del autor, la, el no abordarlo en una primera lectura, sino ir párrafo, párrafo por párrafo. Las otras dos, ¿cuáles serían? pues ya no me acuerdo. Volviendo al texto bíblico. Em, Creo que lo que se peca, me parece a mí, en traducción de Biblia, por ejemplo, es mirar otras traducciones. Ahí voy yo a lo que equivaldría en las traducciones de la literatura moderna, no leer el libro antes. Ok, ¿Qué pasa? Que estoy convencida, porque yo también lo he hecho, que cuando se traduce Biblia, primero te rodeas de Biblias, a ver qué ha dicho este, a ver qué ha dicho el otro, y lo que tú ibas a decir ya no lo dirás. claro. No lo dirás porque quizá la idea que tú tenías y la visión que tú tenías se perdió porque no sé por qué das más autoridad a lo que ya dijeron otros. Tú también tienes tu autoridad como traductor. Junto con Entonces, la capa de ya conocer el texto, porque el traductor bíblico conoce el texto bíblico y bueno, tiene su unos sesgo. más que otros, unos más que otros. También te diré, porque la tradición católica depende de la tradición que vengas. Por ejemplo, toda la Biblia que encontramos en la literatura hebrea contemporánea, que es muchísimo, el Israel actual, su libro de cabecera es la Biblia.
Mm. Podrán ser laicos, podrán ser agnósticos, podrán ser declarados ateos, como es David Grossman, y él todos los jueves estudia Biblia. Oh, Todo el mundo conoce, a ver, interesante. pero tú ahora oyes a los políticos mismos, o esta unidad que os acabo de comentar que han hecho ahora en el Shabbat, todos son versículos bíblicos reutilizados. Todo esto es la mayor dificultad con la que yo me topo al traducir textos bíblicos, hebreos actuales, incluso los que parecen más inocentes, las novelas más que tú dirías que están más alejadas de la Biblia, todas siempre tienen un mar de fondo, que es Biblia, que es muy bonito. Es con lo que siempre ha jugado la literatura hebrea de todos los tiempos, que tiene un diálogo muy fructífero con las fuentes. Yo no conozco otra literatura que dialogue tanto con las fuentes. En todo, en la idea. Por ejemplo, la novela más larga que tiene Grossman y más importante, que es La vida La entera, vida así entera. se tradujo aquí, eh, es una reelaboración de Génesis 22 del sacrificio de Isaac en 800 páginas. Es una novela en la que el soldado israelí, que es cosa sabida, eso no es idea suya, es Isaac, ¿no? Cómo la Ujú, sociedad israelí sacrifica a sus hijos, a los hijos son sacrificados por los padres en el altar de la guerra y allí todo está pensado. El árabe que lo lleva en el taxi son los criados. ujú, Todo está como, es como un calco, pero claro, si antes no te lees Génesis 22 o no conoces el texto, ¿qué pasa? La sociedad española es rabiosamente laica. Y cuando era religiosa tampoco leía la Biblia, era una mm, religiosidad de catecismo, de no hay una exposición al texto bíblico, con lo cual la literatura hebrea, o por ejemplo Meir Shalev tiene una novela que le traduje, que el título en hebreo, que Yamim Hadim, como unos pocos días. ujú. A un lector aquí no le dice nada. ¿Qué quiere decir una novela que se titula como unos pocos días? Pues hace referencia al pasaje de Jacob y Raquel, ¿no? Cuando ya lo han engañado con Lea y le dice a Labán, Labán le dice, bueno, trabaja 7 años más por Raquel. Y el narrador bíblico dice, y la quería tanto, la amaba tanto, que se le pasaron estos años como unos pocos días. Esta es Exactamente una la misma novela de frase. amor. Entonces, si tú ves en hebreo que pone Kayamim Hadim, como unos pocos días, tu mente ya da un viaje a la Biblia de ida y vuelta. Es constante. Los profesores israelíes que enseñan literatura hebrea contemporánea en Israel y también en Estados Unidos dicen que están desesperados. Porque llegan a Estados Unidos, nadie entiende nada, no hay referentes. Tú estás leyendo la complicidad que existe entre un autor israelí y los lectores israelíes es tan grande que pero siempre ha sido así, porque cuando tú traduces o lees la literatura hebrea medieval, la de la Edad de Oro, de los Ujú. poetas andalusíes, de Yehuda Leví, de Shmuel Anagir, de Gabirol, es pura Biblia, es un mosaico de Biblia transformado. La gracia es que tú conoces el texto bíblico y lo que hace el autor es reelaborarla para que tú disfrutes estéticamente. Claro. Tu mente está constantemente haciendo viajes de ida y vuelta a la Biblia. Todo eso, pasarlo aquí a la traducción, es muy difícil. ¿Y Es lo que yo cómo? veo más difícil y le pasa también al hebreo bíblico. En este Netzach, en lo que he dicho antes de Netzach Israel, lo yeshaker, este Netzach en hebreo, el que lo está leyendo, y creo, no lo puedo saber, pero el narrador bíblico que lo escribió conocía esta polisemia que tiene el hebreo, que hace la mente del que sabe hebreo da una vuelta por todos sus significados, gloria, Ujú. eternidad. El traductor tiene que escoger. He hecho muy mal antes en criticar tanto a los traductores bíblicos, pero claro, es que se encuentran con Netzach, ¿qué haces? Las palabras bíblicas quieren decir muchas cosas a la vez y esa es la gracia. Y encima no constata el hebreo gráficamente las vocales, con lo que quiere decir una palabra aumenta todavía más. Claro. Ya que, por ejemplo, solo tienes MM y tú tienes que saber si es mamá, mimi, mimo. Eh,
aunque signifique algo, la gracia está en el juego que hace el autor, que te invita a dar un paseo por otros caminos hasta que te reconduce. Todo eso es muy difícil. De todas maneras, la traducción debe de ser un milagro, como decíamos Oz. Decía, Ujú. no entiendo cómo mis libros son bestsellers en Pekín. Decía, no lo puedo entender porque yo hablo de cosas muy locales, de cuestiones de Jerusalén, que si no has vivido aquí no las puedes entender, de problemas de los judíos y los palestinos. Y sin embargo, ha sido bestseller su famosa novela que tradujo Raquel García, Una historia de amor y Amor y oscuridad, que es oscuridad, una sí. de los libros mejores que he leído. Él dice que era una novela, Amos Oz, yo juraría que es un ensayo, pero no le Son vamos a más discutir al autor. memorias también. Sí. Que me llamó mucho la atención de el traductor inglés Nicolás Delange de Amos Oz, aprendió hebreo moderno traduciendo Eso sí que Amos tiene Oz, mérito. Eso sí que que, tiene mérito. que creo que realmente, como lo dice, ¿no? Tiene bastante mérito. Y luego hay muchos conceptos, claro, hay conceptos que son importantísimos en una cultura, como es el término, por ejemplo, de los deshijados. Ah, hay una palabra para los que pierden al padre, que son huérfanos, pero muy pocas lenguas tienen la palabra para los padres que han perdido un hijo. En castellano, en el diccionario de la Real Academia está deshijado, pero no lo utiliza nadie. Y en la Biblia aparece el Dov Shakul, la osa que está sin hijos. No Sin hay ninguna hijos. traducción bíblica que yo haya visto que se apañe. Todos hacen perífrasis porque este Shakul, pues imaginaros que la mayoría o muchísimos libros actuales de Israel, como la mayoría de las familias, tanto palestinas como israelíes, están deshijadas porque pierden a los hijos en esta guerra. Es una palabra que yo le tengo pánico porque sé que me la voy a encontrar 20 veces Con la en que el tuvo que libro. lidiar en la vida entera, en La la vida traducción de entera la vida puedes, entera. una vez te escaqueas, dos veces te escaqueas, luego vas haciendo, pero claro, dices, a ver, esto se pierde. Un padre que es un padre deshijado, aquí nos suena un poco raro, pero es como una institución. Yo soy huérfano de hijos. Mm, O el hecho que también pasa en bíblica, esta y conjunción que empieza los relatos. ujú, Vayikra, ¿y sucedió qué? Pero si está empezando el libro y está empezando con y, que a nosotros nos molesta. Pero esto es muy oriental claro. también, muy oriental. Hay como un relato, el relato, y todo lo demás que escribimos son como pequeños relatos. Es un poco la imagen del narrador que está sentado en la puerta de la ciudad y en la muralla y él cuenta cuentos y el que pasa por allí se entera de un pedazo de esta gran historia, que es este V. Hay editoriales que lo mantienen. La editorial minúscula en una de las novelas que traduje de Ronit Matalón se titula Y la novia cerró la puerta. Y la novia cerró la puerta. La editora, que es buenísima, Valeria Bergali, dijo, este I se mantiene, porque es como una historia, ¿no? De esta pareja y entonces este I es como, es parte de la historia. La novela forma una parte de esta gran historia y la novia cerró la puerta y así se Ujú. titula que empieza con I. O Wow. hay otra novela también muy famosa de Izar que traduje, que está basada en Génesis 18, que también le pedí a la editorial que pusiera una notita que dijera, léase esta novela a la luz de Génesis 18, porque es la discusión que tiene Abraham con Dios sobre la destrucción de Sodoma, ¿no? Que le Ujú, dice, bueno, la quiere destruir, no la destruyas. Y es esta novela de Izar, que él tituló Khirbat Hiza, un pueblo árabe, es la duda moral de un soldado que representa al Abraham bíblico frente a su comandante, que hace la función de Dios, que hay que destruir el pueblo. Y este soldado dice, no, ¿por qué tal? Y hace, es muy bonito porque es una reescritura de Génesis 18. Pues esta novela empieza, en efecto, y el corrector me decía, ¿qué quiere decir en efecto? Y decía, a ver, una novela que empieza, en efecto, voy a contar la verdad. Esto es muy normal en hebreo, porque
es muy oriental también, ¿no? Es como una parte de una narración y todo el rato rezuma la Biblia. Incluso en esta pequeña novela de Girbet Giza, Un pueblo árabe, que editó Minúscula, la fraseología es pura Biblia. Hay frases completas tomadas de Génesis 18. ¿Alguien las identifica en español? No creo, no lo sé. Y cómo hace usted con estas referencias? ¿Se da cuenta cuando la lee que tiene que ver con el texto bíblico? ¿Se lo dice el autor? Eh, ¿cómo, cómo surge Muy buena pregunta, esa en serio, conexión? porque eso es muy difícil. En eso confío en que la inteligencia artificial un día nos socorra a todos los... Eso me encantaría a mí, introducir el texto de la novela y decir, detécteme ya todas las citas bíblicas, porque muchas veces uno las detecta porque están puestas tal como están en la Biblia, y aunque yo siempre he sostenido que el hebreo actual es el mismo que el de la Biblia, evidentemente cuando lees el Quijote en el original ves que no es exactamente el español de hoy, aunque Claro, tú lo entiendas. Entonces ahí ya detectas. Normalmente la cita viene porque lo siguen citando tal como se dice en la Biblia. claro, Es decir, las citas bíblicas no se tocan, el texto es sagrado y no se toca la cita bíblica ni siquiera hoy. Entonces, muchas las detectas. Cuando ya son referencias de otro tipo, muchas veces se me han escapado, lo reconozco, incluso no las he detectado. Las he detectado cuando el libro ya estaba publicado, esa es otra. Y otras veces, pues intento leer, después intento leer críticas sobre el libro, antes de cerrar y entregar la traducción, intento leer si se, bueno, todo lo que se ha escrito en la prensa hebrea, reseñas sobre el libro, que muchas mm, veces te iluminan pasajes, o tengo también mis informantes en Israel, tengo un par o tres de buenos amigos que se dedican también a la literatura y les pregunto, pero aún así estoy segura, yo no puedo competir con un israelí de a pie. No, no puedo competir, pero yo juraría que ningún biblista puede competir. No quiero ser grosera, pero me gustaría ver porque no sé si los biblistas ven a menudo el concurso de Biblia, el Hidón la Tanaj, los concursos de Biblia que hay en los grandes teatros en Israel y que se televisan. Yo no sé, yo no podría asistir, vamos, casi ni de público, porque el público conoce las respuestas. ujú, El que está organizando el evento tiene que parar al público y decir, por favor, no contesten que esto es un concurso donde te dan dos palabras y tú tienes que completar el versículo y decir qué versículo es. Eres una concordancia bíblica con piernas. claro, Eso sería bueno como ejercicio. Yo siempre lo pongo para mis estudiantes porque se dan cuenta lo que es conocer la Biblia de verdad. Y claro. ahí lo mismo gana el concurso una profesora de tenis que dices, pero a ver, ¿cómo puede ser que esta profesora de tenis tan joven sepa la Biblia de memoria? Lo hay para adolescentes, este concurso, lo hay para, pero tú ahí ves mezclados religiosos con gente laica. em, la competencia, aunque ellos crean que no, que tienen los israelíes del texto bíblico, es enorme. Bueno, Grossman un día me comentó, dice, tienes toda la razón, es enorme. Dice, el otro día estaba parado en un paso cebra, en un semáforo y había un palestino que estaba hablando con otro allí y a él, como hablaba hebreo, a este palestino le salían versículos bíblicos por la boca porque en la lengua hebrea lo da, dice, me gustó el hecho de que, claro, él al hablar hebreo le surgen los versículos bíblicos por la boca. Claro. Por no hablar de los nombres de todas estas guerras, que todo es Biblia, todos los nombres de estas guerras que tienen son todo que aquí tampoco se identifica esta última guerra, las dos últimas guerras contra Irán han tenido un nombre bíblico. Ujú, El león este rampante, así lo han traducido aquí, nadie se ha enterado que es el pueblo se levantará como un león y ahora estamos en el rugido del león. La última ha sido el rugido del león, que aquí no suena a nada, pero es un versículo bíblico, claro. porque se levantará y rugirá.
¿Alguna traducción bíblica, alguna versión de la Biblia en español o catalán que prefiera? La verdad es que no sabría qué decirte. Esa es la pregunta del millón que siempre preguntan los estudiantes y la verdad que creo que ahora se está haciendo una nueva que está haciendo Piñeiro. Él, Ok. Antonio, él Ujú. me ofreció participar ahí, pero dos veces ya me han ofrecido participar en traducción bíblica, pero yo creo que para eso te tienes que plantear tener por lo menos, para un libro, ¿eh? Si quieres hacer de verdad algo nuevo y que sea con aportaciones filológicas de todo lo que se ha escrito sobre ese libro en concreto, cuestiones lingüísticas, porque, a ver, para recopiar lo que han dicho otros no tiene ningún sentido hacer nuevas Claro. traducciones. Entonces, o aportas realmente, y la verdad que lo he rechazado, que ahora me arrepiento, que ahora que me veo cerca de la jubilación, porque creo que hay que tener por lo menos 4 años solamente dedicado a eso, solamente, no puedes hacer nada más. Mm. Prácticamente casi que no puedes ir ni al cine. Tiene que ser como una misión que tú tomes, que sea, me voy a dedicar a este libro y lo voy a hacer a conciencia. Y, pero no he traducido nada de Biblia. Me lo estoy empezando a plantear ahora, quizá tomar algún libro. De la Biblia. Pero lo bueno hubiera sido hacerlo dentro de un proyecto. En realidad, Gregorio del Olmo tuvo un proyecto hace años y fracasó justamente por lo que yo estoy diciendo, porque yo en aquel momento era joven, pero la gente que era mayor, que eran bastantes en el proyecto y era gente muy competente, biblistas muy competentes, académicos de toda Latinoamérica, vinieron todos los presidentes de las academias de la lengua, bueno, fue una cosa enorme. Y yo ahora los entiendo, ahora que yo soy mayor, que decían, es que no tenemos tiempo para hacerlo bien. Tenemos tiempo para hacer una chapuza de un año. Para eso hay tiempo. Pero si hay que hacer realmente una Biblia o una traducción que merezca la pena hacer una nueva, es para dedicar muchos años. Sí, Es para requiere muchos años. dedicarle. Algo que me gustaría, porque la Biblia es una colección de libros y especialmente en la Biblia hebrea, el Tanaj, hay diferentes registros. No es lo mismo leer Primera de Samuel a leer Isaías, o no es lo mismo leer Proverbios que leer Job, pero tú no sientes eso en traducción. Tú sientes como si estuviese escrito por el mismo autor. Todo de principio a fin, incluso en las consistencias de algunas palabras, que no sería posible entre un libro y otro, pero que de alguna u otra manera, al ser también un libro sagrado, un instrumento usado en exégesis, quieren traer eso a fondo como ayuda al lector. Y sería muy interesante tener una traducción de la Biblia con diferentes registros, diferentes niveles del español, diferentes usos de las palabras, otros más arcaicos, otros más nuevos, qué sé yo. Se me Eso ocurre es eso cuando leo la Biblia en hebreo. lo que pasa que eso que sería ideal. Yo confío mucho, aunque también discrepan conmigo la mayoría de la gente. Yo, aparte del mal uso que se puede hacer de la inteligencia artificial, que para eso no hace falta inteligencia artificial, porque ya hemos visto cómo la inteligencia natural se dedica al mal. Pero la parte buena de la inteligencia artificial, yo tengo muchísima confianza, porque creo que partimos de una falsa premisa cuando la gente, por ejemplo, en traducción, que tampoco lo puedo decir mucho porque creo que me he quedado sola. Yo creo que la inteligencia artificial hará las traducciones, incluso las literarias, mejor que nosotros, porque partimos de la falsa premisa de que los humanos lo hacemos muy bien. Mis propias traducciones, muchas no resisten ni mis propias críticas, no te digo las de los demás. Creo que en un futuro, de la misma manera que ya no hacemos hace mucho los zapatos en casa, ni hacemos nuestra, no sé, ni te coses tus propias camisas, tanto es así que en este momento, como la gente utiliza la inteligencia artificial y es un tabú utilizarla, la utilizas y no lo puedes decir.
porque te ponen verde. Digo, pero Ujú. a ver, cambiar el sistema cuesta mucho. Entonces, ¿qué es lo que están intentando hacer? Humanizarla, quiere decir, estropear. La inteligencia artificial lo hace demasiado bien. Entonces, para que se crean que lo he hecho yo, la voy a estropear un poco. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Para qué estropearlo si la inteligencia artificial lo hace mejor? Mis alumnos ya se quejan algunos. Tengo una estudianta especialmente buena, aunque tengo muchísimos buenos. Siempre he dicho que lo mejor de la universidad son los estudiantes. Hay varios buenos en este momento. Una de ellas es una británica que se llama Jenny. Y el otro día decía, me han acusado, he entregado un trabajo y me han dicho que no lo he hecho yo, que lo ha hecho la inteligencia artificial. Y ella dice, lo he hecho yo. Entonces, hay un problema real que la gente no quiere afrontar. ¿Qué Ujú. le están diciendo? Está tan bien hecho que tú no lo has podido hacer, porque si no, Claro, ya me dirás tú qué le están diciendo. Al mismo tiempo, no reconocen, eso es reconocer que la inteligencia artificial lo hace mejor. Quien la está acusando, en el fondo considera que la inteligencia artificial lo hace mejor, sino de que la acusa. claro. Es un problema que habría que hablarlo, pero Es ya un es problema tabú ético. todavía, es tabú. Tengo una alumna, bueno, nuestros estudiantes pueden hacer evaluación continua o acogerse solamente a examen final. Normalmente no van a examen final, hacen evaluación continua, pero tengo una estudianta este año que se acogió a evaluación única en hebreo, en clases de hebreo. Fue sola al examen final, no había recibido clases de mí. Y yo pensé, bueno, ya se apañará, yo qué sé, si va a examen. Lo hace muy bien el examen. El examen incluye una conversación en hebreo. Estábamos ella y yo solas, no pudo copiar de nadie. Allí no había nadie más. Ella tenía un bolígrafo y un papel y el examen. Ujú, Y luego, cuando terminara el examen, que era largo, ella tenía una conversación. Que tampoco llevaba ni gafas de inteligencia artificial ni nada, ni auriculares. Hablaba ella. Y le dije, oye, muy bien. Te felicito. Miré el examen por encima, estaba todo lleno, no me dio tiempo a mirarlo, pero no había dejado nada. Era un examen largo. Y le digo, ¿dónde tú vives en Gironella? Porque él me dijo que vivía lejos, por eso no podía venir, es maestra ujú. allí. Y le dije, ¿hay israelíes ahí? Me dice, no. Digo, ¿y cómo has estudiado? Me dice, no sé si decirlo porque está muy mal visto. Y digo, bueno, y me dice con Copilot, con la inteligencia artificial. Digo, pues ¿sabes qué te digo? Que la inteligencia artificial me va a jubilar a mí. Porque, a ver, negar esto, es que yo no sé cómo la gente lo niega. Claro. Cuando se inventó el braille, prohibieron el braille. Sí, pero a ver, cada vez que haya alguna novedad, en el año 2000 nos teníamos que morir todos. Cada vez que la humanidad llega al año 1000, 2000 o 3000, nos tenemos que morir porque va a haber un cataclismo. ¿Tú has visto el cataclismo del año 1000 ni el del año No. 2000? Pues esto es lo mismo. A ver, que la inteligencia artificial hará cosas tremendamente malas, eso ya lo sabemos. El ser humano siempre las ha hecho. Pero tiene una vertiente que para las filologías, para traducción de textos antiguos, para posibilidades. Yo creo que en vez de intentar frenarla, yo entiendo también que es difícil, ¿no? Que habrá gente que perderá sus trabajos, yo a ellos los entiendo perfectamente, que quieran retrasarlo cuanto más, pero hay algo innegable que es que en traducción, que es de lo que tú y yo hablamos, ya funciona bastante bien, bastante bien. Sí, Tanto que, en unas lenguas sí, más que otras, obviamente. sí, sí, no, en unas lenguas más que otras. Pero esto va tan rápido que creo que incluso puede ser una ayuda enorme en traducción bíblica, justamente, también por semitística comparada, ¿no? Tantos Ujú, textos que se han encontrado, se ha hecho mucho de eso, pero lo que te ofrece la inteligencia artificial para intentar arrojar luz a través de interpretaciones de otros textos de la misma esfera cultural y del mismo lugar. Mm, es porque lo más difícil en traducción es ponerte en las botas del que escribió en aquel momento. ujú, Eso es muy difícil. Tú claro. tienes toda la razón que los textos bíblicos, que son casi 1000 años de textos, del primero al último, pasan casi 1000 años. Tú no lo puedes traducir igual. Tú No. tienes toda la razón. Ponerte en las botas de cada uno que intervino ahí, de cada uno que escribió, de los escribas que pasaron su rodillo por encima,
de... Es complicado. También se hacen muchas investigaciones de restos de información que te ofrece el texto bíblico y que las ediciones, tanto como la Stuttgartensia, la Biblia Stuttgartensia, por ejemplo, el Shede relativo que lleva Segol normalmente, en algunos lugares de la Biblia lleva un Sheva, lleva dos Ujú. puntitos. Tú no los puedes eliminar. Escribió un artículo, Shlomo Moai, interesantísimo. Esto, dice, esto es un tesoro. Esto no lo puedes quitar porque tiene un sentido. Claro, Esto te remite a algo. Por eso las traducciones bíblicas necesitarían un equipo de gente que leyera estos artículos, de historiadores de la época, de cosas que no pueden ser porque en la época eso no existía y no se puede decir. Cómo claro. aplicamos el lenguaje actual y cuestiones que nos da igual 5 siglos que 3 en la Biblia. Perdón, a lo mejor es que la Biblia en aquel momento de este libro, esto no lo puedes decir porque no existía Claro, o no era así. La traducción es algo muy complicado que yo de todas maneras veo que es como un milagro, ¿no? sí. Y claro, Y de las traducciones bíblicas en español, qué sé yo, Canteras o u otros, ¿alguna que disfrute o, o a mí me realmente gusta no hace acercamiento a ninguna Biblia en español o catalán? la de Alonso Shekel, a mí siempre me ha resultado bastante, tiene sus cosas como todas, pero Claro. es una Biblia que para alguien que quiera leer, sí por leer, está muy bien. Después a mí la que me encanta es la de Casiodoro de Reina, la del oso. Ah, A mí es una Biblia que me parece muy buena. mira, Él era un gran traductor, creo yo. sí. Eh, y además tiene un castellano que dices, madre mía, pero este hombre era escritor él mismo. Ujú. Casiodoro de Reina es mejor su versión, yo creo, que la que luego arregló Valera. Valera. Eh, pero Casiodoro del Reino es buenísima. Y yo, claro, como estoy en el mundo hebreo, pues me encanta la de Ferrara, que es muy literal, pero la de Ferrara te saca además de un apuro. La que no se ha editado es la de Arragel. Ah, La de mira, no, Arragel creo que está en realmente. manuscrito todavía, ¿no? Porque, claro, lo bonito en traducción bíblica es estas Biblias hechas por rabinos, ¿no? La de Ferrara, al fin y al cabo, está hecha por, bueno, Casiodoro también era un converso, ¿verdad? Ujú. Debía haber sido criado a los pechos del hebreo, porque si no es imposible. Se dijo durante mucho tiempo que él no sabía hebreo bien, pero un doctorando mío, que tú lo conoces, Arturo Sí. Terrazas, hizo la tesis sobre Casiodoro de Reina, demostró en realidad, parte de su tesis es demostrar el alto nivel de hebreo que tenía Casiodoro. Él dice cosas que no copia, él discrepa, que así le fue, que casi lo queman en Efigie, ya lo quemaron en Sevilla por discrepar de la Vulgata y claro, es complicado porque intervienen muchas cuestiones, la tradición, el peso de la tradición bíblica, ¿verdad? Es enorme, la Eso responsabilidad la del comunidad que traductor es, recibe también la Biblia. claro, y la Ese, responsabilidad de un traductor bíblico es enorme, enorme, enorme. Pero la continuidad, la pervivencia del texto hebreo en el Israel actual, en lo que yo traduzco, es enorme. Tenía razón Amos Oz en este libro que tiene tan bonito de los judíos y las palabras, ujú, que es un escribe con su ensayo hija. que escribió con Fania, con su hija Fania Oz Salzberger. La teoría central que él tiene en este libro es que a mí me encanta. Él como agnóstico pero agarrado a la bíblica, a la Biblia, el nacido en Jerusalén en el año 39, él dice, los judíos no somos una genealogía de sangre, somos una genealogía de textos. Tiene toda la razón. Si tú compartes estos textos, tú perteneces al pueblo. Es imposible pertenecer al pueblo judío sin Sin compartir conocer el estos texto. textos. Hay como un hilo que lleva todos estos textos, desde lo que escriben hoy en Tel Aviv hasta lo que escribió hasta el canto de Débora, hay algo que es un hilo que no se ha roto, que es añadir, añadir, ¿no? Como decía Abba Eban, decía el que fue presidente de Israel,
Decía, nosotros nunca hemos sido un pueblo, el pueblo de Israel nunca ha sido un pueblo de pirámides, ¿no? De grandes monumentos, de catedrales. Dice, las catedrales de los judíos fueron los textos, los Ujú, libros son los catedrales del pueblo judío. Este vínculo todavía con el texto, que creo de verdad, porque la suerte de haber sido traductora de estos autores es el buen contacto que tenemos. Tenemos mucha relación con los autores. Yo sé que hay traductores que no se tratan con el autor, no por nada, sino porque tienen un encargo. ujú. Los autores israelíes les gusta mucho tener trato con los traductores y he visto a menudo que ni ellos son conscientes de la fraseología bíblica y cómo está impregnado todo de Biblia. Dicen, ah, sí, pues no me di cuenta. El mismo Sayed Kashua, que ahora Oscar Ayala está escribiendo una tesis sobre él, que es este autor palestino que escribe en hebreo. Hay autores palestinos israelíes que han escogido como lengua literaria solamente el hebreo, no escriben en árabe. Y Sayed Kashua tiene una de sus novelas, se titula Vayehi Boker. Mm. Vayehi Boker, Génesis 1. Génesis uno, Génesis uno no sé qué, Génesis 1:4, 1:5 o algo así, ¿no? Varias veces, es parte de la fórmula de todo el capítulo. A ver, ¿qué hace un palestino titulando su novela? Y no sé cómo lo traducís. Y fue por la mañana, fue mañana, Sí. se Por la hizo, mañana, hoy fue por la sí. mañana. Que también fíjate que solamente en esto ya nos hemos atascado. Yo por lo menos, tú no, pero yo, Valleji Boker, ¿cómo se puede traducir esto sin traicionar la tradición bíblica y que suene bien en castellano? Porque, y fue mañana, perdona, esto no es castellano, No, esto no sé qué para es. nada. Por eso le digo a la gente, hay personas que en cierto modo aspiran a a una traducción literal de la Biblia, pero una traducción literal sería, no podría entenderse en cierto modo. Hay cierta penetración en el texto que uno tiene que hacer de modo que pueda sacar Sí. el significado, como el ejemplo de Nessa que ponía al principio. Dos preguntas más, querida Ana, para entonces cerrar el tiempo de hoy. Una sobre traducción y obviamente sus técnicas de traducción. Yo he leído algunas de las novelas de Grossman que, que ha traducido y me sorprende mucho que eh, a pesar de este acercamiento que hace con el lector, hay cosas que deja que el lector sea que busque qué significan, dónde se encuentran. eh, no tiene esas continuas explicaciones que uno ve en otros traductores de esto significa esto, o aquí se refiere la autora a esto. Y no me Ujú. refiero a usar palabras en hebreo, etcétera, sino al hecho de que usted respeta la inteligencia del lector. Y recuerdo leyendo, de hecho, la vida entera que yo decía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esto de tomar una decisión y decir, no, esto creo que el lector tiene que buscar la forma de saberlo, o lo va a conocer por el contexto, o bueno, sí, en traducción explicaré al lector qué significa. Tienes razón en una cosa, yo siempre confío en la inteligencia del lector y aunque no os creáis lo que voy a decir ahora, es un tema que en este momento, hace un rato, he hablado con mi marido, Ah, mira. porque buscaba aquí una novela y le he comentado, esta novela de Grossman, la editorial, que es una novela bien grande, es la vida entera. La editorial, una vez que ya estaba traducida, me dijo, hay que eliminar 200 páginas, pero estas, no seguidas, sino esto, lo otro, porque el lector israelí es un gran lector, el lector en España no es un gran lector y no puede afrontar un texto tan artísticamente reelaborado como hace Grossman. Y entonces eso se lo propuso a todos los traductores. Y yo pensé, ni hablar, imagínate, es como que cojas un cuadro de Velázquez y digas, mira, este pie que aparece por aquí no me gusta, lo voy a tapar. Aquella señora que asoma por allá, no sé si se le ve bien, le voy a poner un parche. Y yo dije, sí, sí, amén, amén. ¿Qué hice?
No, no borré nada. La novela de Grossman, La vida entera, en castellano tiene 200 páginas más que en otras lenguas, porque yo no eliminé nada. Me da pena si me oyen los editores algún día, dirán, pero ya es tarde porque pasó mucho tiempo. Y creo que les hizo un favor no borrando nada. Tienes toda la razón. Yo confío en la inteligencia del lector y la dificultad que tiene un lector aquí para afrontar esta novela de Grossman, que las 60 primeras páginas son difíciles, Sí, porque es lo que tú dices. Él cuenta, Grossman, con que su lector es muy inteligente y va a suplir lo que él no dice. Diálogos en los que la otra parte no aparece, la tienes que suplir tú. Tú te claro. tienes que imaginar lo que dice el otro. Pero son 60 páginas, no son 3 páginas que tú dices, bueno, ya pasé 3 páginas, ahora entramos en algo más normal. No, no, no. Tú tienes que aguantar ahí impertérritos 60 páginas con una especie de escritura, no te diré que delirante, pero extraña sí. Yo creo que el secreto vuelve a estar en no necesitar notas ni nada, porque tú, como traductor, entiendes perfectamente lo que está diciendo Grossman. Que yo lo entienda bien, yo tengo mi interpretación y lo que yo entiendo, porque en eso está de acuerdo Grossman. Cada lector construye el libro de nuevo. Eso es cierto. Pasa con todos los textos. La Claro. lectura que hacemos quizá no es exactamente lo que quiso el autor, ni la que vas a hacer tú, ni la que vas. Lo que tenemos los traductores, es cierto, es que traspasamos nuestra lectura al público, que sobre mi lectura va a hacer otra lectura. ¿Qué es lo que decía al principio cuando yo decía Borges? Lo tomo muy en serio cuando Borges dice, el original es infiel a la traducción, porque llega un momento. Está genial eso. Es genial. Yo de verdad que es que cuando lo analizo digo, es que es verdad. No es que la traducción, no, no, es que el original es infiel. El original está ahí, pero luego se hace infiel a todas las traducciones que hay. Y yo creo que el secreto está en que tú no sigas adelante, porque cuando tú tienes el encargo de una traducción, y me imagino que en Biblia tiene que ser tremendo, ¿has entendido? No, pero sigo para adelante. Sigo hacia adelante porque tengo muchas traducciones y como no se me ocurre nada mejor, pues mira, creo que de todas las que tengo, la que más me convence es esta. Este es el error. Tú tienes que estar seguro de que tú has entendido lo que has entendido. Y si tú lo has entendido, el lector también lo va a entender. El lector es más Claro. tonto que tú, no. Grossman siempre lo dice. Cuidado con domesticarme el texto. Digo, no, tranquilo. La verdad que eres de los únicos que yo al editor le tengo que poner todo el rato, sic, no tocar, lo dice así. No tocar, Wow. porque lo dice así. No es que yo lo haya entendido mal. No se toca este texto porque los textos en realidad son obras artísticas. Es Claro. según lo que tú pienses del texto, ¿no? O puedes pensar que es un texto religioso y que es palabra de Dios y no lo puedes tocar o piensas que es algo artístico, no lo puedes tocar a tu gusto. Y en eso Borges sí que pensaba distinto, porque Borges, si algo le chirriaba, algo no le gustaba, él lo que decía es que el traductor puede mejorar el texto. Ujú. Es decir, hay textos que son imperfectos o que están corrompidos por lo que sea, y entonces el traductor tiene derecho a hacer una lectura que cree que es la buena y mejorarlo. Pero yo creo que te tienes que mantener ahí en esa invisibilidad de decir, yo soy un lector más, hago mi lectura y lamento mucho que es que te tengo que traspasar mi lectura, porque otra Ujú. no te voy a tener que Claro. traspasar. Siempre cuando tú no lees el original, tienes que ser consciente de que estás con la lectura. Por eso se hacen retraducciones también. El texto original se mantiene impertérrito en el tiempo y hay libros que necesitan ser retraducidos. Claro. Algunos necesitan ser retraducidos, otros no deberían ser retraducidos porque las traducciones creo yo que ya funcionan. O las adaptaciones que se hacen, por ejemplo, a mí la adaptación que se ha hecho del Quijote, la traducción al español del Quijote de Trapiello, con todos mis respetos a Trapiello, yo creo que no aporta nada. Al contrario, estropea el texto original porque nosotros todavía podemos leer el Quijote en original. Claro. No deja de ser una traducción. Es que en realidad todo lo que hacemos en la vida constantemente es traducir. Y Cuando tú me realmente hablas, no hace el trabajo que se espera de acercar ese texto al lector. Muchos lectores lo repelen porque claro, siguen en contacto con el Quijote
clásico del español de hace 500 años y es también lo que buscan. Es una Y empresa con además una en buena eso también aspiración, pero estoy, sí, estoy muy deformada también por la tradición hebrea que el texto no se toca, el texto es sagrado. Si empieza el Quijote en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, aunque suene arcaico, de cuyo nombre no quiero, tú no lo puedes tocar. no, El verbatim, lo que es la cita, yo creo que hay textos que no se pueden tocar, no se pueden adaptar. Y creo que ha sido también el fracaso de la educación es no confiar en la inteligencia de los alumnos. Mi padre siempre decía, y era wow, un niño de pueblo, era un niño de pueblo. Mi padre nació, que luego fue catedrático, pero nació en un pueblo que hasta día de hoy tiene 4 casas. Era un niño totalmente de pueblo. Dice, en mi pueblito, ahí donde se juntaban 4 pueblos y íbamos al colegio, a la escuela. Leíamos el Mío Cid en el original, perdona, el Mío Cid está escrito en el año 1100 o 1140 o algo así. ¿Qué traducción? Dice, pues claro, el pensar que el niño no va a entender rebaja sus capacidades, como claro. en no confiar en el lector. eh, Sí, no, yo notas, soy poco partidaria de las notas a pie de página, si las puedo evitar, y también tengo que decir Qué que las bueno. grandes editoriales son bastante enemigas de las notas y yo estoy de acuerdo con ellos. Yo pondría una nota general, por ejemplo, a Toda una vida, a esta novela de Grossman, yo le hubiera puesto una nota diciendo, léase a la luz de Génesis 22. O esa otra novela sobre la discusión de Abraham sobre Sodoma, que es Génesis 18, pero no en el texto, sino al principio. Para quien quiera, léase esta novela a la luz de Génesis 18. Tú lees el pasaje bíblico si quieres y luego la novela se te ilumina, Claro. ¿no? Pero poner notas de esto es esto y si comían falafel o dejaban de comer, no le veo mucho O interés. cambiar falafel a sándwich. Oy, oy, oy. Sí. O Está a complicado. croqueta. Y A bueno, croqueta. para cerrar, ¿qué consejo le daría a parte de nuestra audiencia? Tiene mucho interés en las lenguas bíblicas, hebreo, griego. eh, Muchos son estudiantes también de alguna de estas lenguas y por eso se acercan al podcast. ¿Qué consejo le daría a aquellos que están estudiando hebreo en este momento o que aspiran a estudiar eh, hebreo con respecto a buenas prácticas? Eh, como yo considero que el hebreo bíblico en realidad vive hasta el día de hoy, porque es verdad que se añadió de los 8.000 lexemas que tiene el hebreo bíblico, evidentemente es un corte de la lengua de aquel momento, de 1.000 años casi, y luego se han ido añadiendo. De todas maneras, el hebreo actual se parece mucho al hebreo bíblico en que es una lengua aglutinante, no le gusta la expansión. El hebreo bíblico es paratáctico en el sentido de que está y no tiene poca subordinación. Es Ujú. una lengua que le gusta, decía Amos Oz, es como una roca. Hay lenguas expansivas como son el francés, el castellano, no te digo el inglés que tiene un diccionario. El árabe es una lengua dificilísima, con un diccionario enorme. El inglés, que creen que es fácil, es una lengua riquísima. Si no has oído la palabra, no sabes ni cómo se funciona, ay, cómo se pronuncia. El hebreo es una lengua, yo creo de verdad que es una lengua fácil, hay que dedicarle muchas horas, pero tiene la ventaja de que es una lengua con un diccionario pequeño, incluso un diccionario muy pequeño, y si solo traduces Biblia, por favor, solo tienes 8.000 lexemas. Es una lengua que se parece mucho a la actual y tener la lengua viva yo creo que te ayuda mucho. Claro. El hecho de sabiendo que hay desviaciones y que hay cosas que vas a entender mal, pero yo, por ejemplo, que no me dedico a hebreo bíblico, y no lo he estudiado bien nunca, se puede decir. Lo que yo voy escuchando en el metro y en el tren, aunque nadie se lo crea, son grabaciones de Biblia. Yo un día al Mm. otro día, pues ahora estoy en el Cantar de los Cantares y yo estoy en el tren, que no sé qué pensará la gente que estoy oyendo a, no sé, a cualquier cantante, y yo estoy con el texto bíblico en hebreo, tal cual. Perdón, yo me entero de todo, que yo es cierto que malinterpreto y eso, pero sin ningún problema. Entonces, la soltura que te da el hebreo moderno, sabiendo que hay desviaciones.
Eh, es otro mundo. Todos mis estudiantes que pasaron por Israel acabaron diciendo se nos abrieron los ojos de estar sufriendo, estar todo el día con el diccionario y todo el día manejando gramáticas y diccionarios, a decir, hombre, tengo una comprensión de un nivel, no para hacer una traducción buena de la Biblia, pero para empezar y decir, me defiendo sin ser un esclavo del diccionario. Yo creo que estudiar hebreo moderno, creo yo, ayuda muchísimo. Y luego también confío muchísimo en la inteligencia artificial en la enseñanza de lenguas, Mira, porque claro, yo creo que tengo un buen nivel de hebreo, pero yo noto que me falta, por ejemplo, un buen nivel de latín y de griego. Sería muy útil pues para yo misma, sin intermediarios, acceder a la Septuaginta o a la Vulgata o, claro, eh, es complicado saber bien muchas lenguas. Quizá me centraría, depende de lo que quieras hacer, centrarse en el hebreo y el hebreo moderno, no sé cómo lo ves tú, Fausto, pero yo veo que ayuda muchísimo. por supuesto. Y Ah, luego otra cosa, que los biblistas israelíes escriben cosas interesantísimas. ¿Y en qué lengua lo escriben? En hebreo. Si no tienes acceso a lo que han escrito los biblistas israelíes, creo que como biblista quedas un poco cojo, porque otros académicos escriben en inglés. Por ejemplo, los escandinavos biblistas han escrito en inglés, ujú. pero los israelíes, sabiendo que tienen un público limitado, escriben todo en hebreo. Entonces es complicado hoy ser biblista sin leer todo lo que escriben y han escrito ellos. Pero lo que pasa es que su concepto es que si tú vas a estudiar Biblia, tienes que saber hebreo moderno. En la universidad hebrea y en todas las universidades israelíes que se estudia exclusivamente en hebreo, hay 6 niveles de lengua hebrea, 6 niveles. Con el nivel 4, tú puedes estudiar matemáticas, filosofía, historia, medicina, lo que se te ocurre. ¿Para qué te piden nivel 6? Para estudios bíblicos. Te dicen, si tú Mm. no sabes hebreo moderno, nivel 6 no, es que no te puedes matricular. El sistema no permite matricularse. Tú no Wow, puedes estar en clase cuando te dicen, léase el primero de Reyes para mañana. Tú no puedes tartajear el texto. Tienes que leerlo de corrido. Ellos no claro. están para explicarte qué quiere decir Shevet o qué quiere decir Ohel. Dirán, pero a ver, ¿usted va a hacer Biblia? No, usted tiene que tener una, porque las palabras son las mismas. Es un engaño decir que no. Es un engaño decir el léxico, si tú no lo tienes vivo, ¿qué vas a? Espere, que me lo voy a mirar, pero ¿cómo te vas a leer Reyes primero para el día siguiente si ellos van a hablar de otras cosas, van a hablar de Ujú. problemas de traducción? Entonces, es un hecho real que para estudiar Biblia en las universidades israelíes te exigen nivel 6 de hebreo y un examen que se llama PTOR, como estás eximido de estudiar hebreo ya. Pero fíjate que para estudiar filosofía, historia, que tela, estudiar esto en hebreo, Claro. te exigen nivel 4. En Biblia no se me presenta el departamento de Biblia si usted no tiene nivel 6. ¿De qué hebreo? Del llamado hebreo moderno. Ujú. ¿Pero para qué te van a pedir hebreo moderno si no te sirve para nada? Porque es que puedes leer el texto. Claro, Cuando tú claro. empiezas Bereshit, bara Elohim, et hashamayim v'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu, ¿qué israelí no entiende esto? Cuando si alguien me explica que esto no está vivo, esto está vivo, Vivísimo. totalmente. Vivísimo y coleando. Bueno, bueno, muchísimas gracias, doctora Bejarano. Gracias. Muy, muy interesante. Le tengo más preguntas, pero se las haré por WhatsApp. Muchas Para gracias mí. por Muchas haberme gracias por estar invitado. con nosotros. Gracias.